a todos, ¿qué tal estamos? Aquí ya un miércoles más en Oretols, ¿no? 10 de la noche, en este caso nuestra invitada es Eider Díaz, que es responsable de comunicación y marketing del Movistar Riders, ¿vale? Y nada, ya la tenemos aquí, así que meto la secuencia y buenas noches, Eider. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estaba ahora, perdona, me estaba dando cuenta que no me había muteado en Discord y estaba duplando mi audio, pero bueno, ya creo que lo he solucionado. Así que, pues nada, primero de todo, Eider, muchas gracias por venir. Espera, a ver. Se lo espera. Ahora sí me oyes, ¿no, Eider? Sí, justo te Es que estaba me oigo escribiendo. doble. Me estoy oyendo doble, ¿eh? Y, ¿Será? y no sé. A ver, ahora. Yo te A digo ver, bien, ¿eh? vale. Vale. Ah, espera. Vale, joder. Perdón. Tenía de fondo, en otra pestaña, tenía puesto Twitch. Y ahora me había quitado el micro. Bueno, da igual. Bueno, a la tercera y el peor comienzo de todos, pero no. Da igual, cosas del directo al final. Cosas del directo. Pues nada, te decía que no me habías escuchado, que muchas gracias por aceptar la invitación. Pues la Na- verdad, recuerdo de haber coincidido contigo en una charla hace ya un tiempecillo. Y dentro de los perfiles que conozco, ¿no? Dentro del sector de los esports, me parece muy interesante el tuyo y sobre todo porque has estado, bueno, estás y has estado en dos de las empresas más potentes que hay en el ecosistema, ¿no? Entonces, Sí. para los que no te conozcan, como siempre la primera pregunta un poco es, ¿no? Preséntate. ¿Quién eres, ¿no? ¿Qué haces? Y sobre todo también un poco de dónde vienes y cuál es tu background. Pues nada, antes de nada, muchas gracias a ti por invitarme. Como has comentado, yo ahora mismo soy responsable de comunicación dentro de Movistar Riders y realmente siempre he trabajado en comunicación ya desde hace más de 10 años que empecé a trabajar en comunicación y bueno, soy un perfil un poco diferente a los que hay en esports porque hay gente como que ha sido muy fan de los esports y luego acabo trabajando aquí y a mí me ha pasado un poco lo contrario. Yo empecé a trabajar en videojuegos un poco por casualidad o por suerte y he trabajado en diferentes compañías hasta que en 2016 pasé de videojuegos a la parte más de esports en Vale. SL, bueno, que fue una gran oportunidad y el año pasado ya en Movistar Riders, así muy resumido. Muy bien. Y entonces, digamos, acabas de decir como digamos un poco el tema de esports te viene no de origen, ¿no? Sino te viene un poco por la faceta profesional. Pero si eres gamer o el origen con el gaming o con esa faceta de los videojuegos, ¿de dónde viene? Pues sí que siempre me han gustado los videojuegos. Y claro, dentro de mi grupo de amigos, yo soy de Bilbao, entonces dentro de mi grupo de amigos de Bilbao, que era completamente ajeno a este mundo, bueno, yo era la friki del grupo, ¿sabes? La que me gustaban Sí. los videojuegos y bueno, en realidad todo lo que era un poco friki. ¿Qué pasa? Llegas a Madrid, empiezas a trabajar en gaming y te das cuenta que bueno, que estás a años luz. Entonces, yo siempre he sido gamer, pero tengo que reconocer que en el fondo una gamer muy casualona. Vale. Sí, no, al final, ¿no? Como que en Madrid ya te encontraste con gente más hardcore en la que estaba Claro. mucho más metida o que su vida incluso era, ¿no? Era muy, la vida completa era muy de gamer. Claro, claro, y ya no te hablo en gaming, ya no te hablo en esports, que es como bueno, es que al final es la profesionalización de la competición donde está lo mejor Exacto. del mundo. Yo, el primer partido profesional que vi de CSGO, yo pensaba, están haciendo trampas. Es que no puede ser que tengan esa precisión, porque claro, acostumbrada a lo que he jugado yo o lo que podía ver cuando era más joven en recreativas, pues claro, ves esto y es pues como ver una pachanga de fútbol o ver un partido de la Champions, es que Exacto. no tiene nada que ver. No sé, al final además imagino que mucho lo que vería sería Counter en su momento y además Counter ves auténticas, qué decir, luego te pones a Sí, sí. jugar, ¿no? Muy casual y dices, joder, pero cómo Sí, son sí. capaces de jugar así en unos casos de, para mí, ciertos headshots y así que digo, es que no sé ni cómo le ha dado tiempo con el,
Sí, sí, Me o parece muy bien. cómo lo ha visto, si ni en la repetición. Además que uno de mis primeros eventos fue la SL Expo Barcelona, que vino Fanatic. O sea que además mi estreno fue como, Un como equipo lo top. mejor. Sí, sí, y aluciné. O sea, y es cuando, yo creo que es cuando te das cuenta para gente que no hemos vivido los esports desde dentro de sus inicios, que es otra cosa. O sea, y es cuando te das cuenta de lo que realmente son los esports. Sí, que es un avance real, igual que en el deporte, es una profesionalización totalmente. Sí, No total, o hay sea, es otra. eso, es otro nivel, es cualquier, o sea, está el uso casual de los juegos, que es el que hace mucha gente, y luego está, pues, el nivel más alto, que es lo que vemos en los esports. Pues si te parece, ahora seguimos un poco con la faceta gamer, ¿no? Entonces, aunque después de haberte ido a Madrid dijeras, joder, pues soy gamer casual, ¿no? Un poco que para ti es una pregunta que he hecho ya a los otros dos invitados anteriores, ¿qué es ser gamer? Y luego, seguido, ¿qué te ha aportado a ti esa faceta de gamer en tu vida? Para mí ser gamer hoy en día ya es algo muy, muy amplio. O sea, yo, es lo que decía, yo he vivido mucho el cambio de qué era ser gamer hace 20 y algo de años y qué es ser gamer ahora. O sea, antes eras gamer y eras un poco el friki, el raro, el que te gustaban las cosas raras. Hoy en día hay otro concepto. A mí me marcó mucho mi sobrina que su tag era no sé qué gamer. Y yo le dije, pero tú eres gamer y me dijo, bueno, pues que mola. Ah, Y dices, claro, es que hoy en día es algo sí. que mola. Y yo creo que es amplio porque el nicho que eran los videojuegos, que era algo que parecía muy reducido, se ha ampliado. O sea, la gente ha descubierto y no sé, puede ser que consolas como la Wii, que de repente vinieron a toda la familia jugando, han descubierto que jugar está guay. O sea, es que a quien no le gusta. Solo que parecía, yo creo que había una mentalidad de que a cierta hora te tocaba dejar los videojuegos o dejar los cómics o los juegos de mesa, porque no tocaba. Y yo creo que somos una generación que hemos sabido mantener estos hobbies y también comunicarlos, ¿sabes? A las siguientes generaciones de una manera más normalizada. Así que yo creo que hoy en día gamer es algo muy genérico, es aquel que le gustan los videojuegos. Luego ya tendríamos a los gamers profesionales, que es Sí, lo que decía yo, que es otra cosa. sí, porque claro, al final hoy no es el. Que decir, el otro día estaba con unas gráficas y viendo unos datos de AEBI y no sé cuántos son 16 millones o no sé cuántos ¿no? de jugadores o gamers de videojuegos hay en España y luego además especifica entre los 16 o no sé qué de los 60 y pico es la mitad de la población. Entonces, claro, hoy día Sí, te sí. entra el Clash Royale, la Wii, claro, hay mucho Todo. tipo de juego que evidentemente lo que dices tú va más allá de ese jugador de hace años que además tenía menos juegos o menos era un poco más hardcore en el sentido que no eran videojuegos tan amplios para todo tipo de público. Entonces hoy ya el videojuego ha avanzado mucho en la sociedad y evidentemente ya aquel gamer y el de ahora, el gamer de aquel sigue existiendo, pero ahora hay más tipos de gamer en ese sentido también. Entonces claro, ser gamer es muy amplio. Tienes una oferta mucho más amplia. Antes, Claro. si querías jugar o tenías un buen PC o te comprabas una consola, pero claro, eso para alguien, por ejemplo, que nunca ha jugado y que ya tiene cierta edad, le cuesta. No va a empezar a decir, ay, me voy a comprar una Play a ver si esto me gusta. Pero con los móviles lo que ha hecho es que la gente se acerque mucho más. O sea, de repente me bajo una app y juego y hay gente que invierte. Luego está el de que si esto es un videojuego de Ah, bueno, verdad sí, o no, sí, si... eso. Esto es otro debate. Pero al final yo creo que la gente se ha reconectado mucho con el juego y eso es algo positivo. O sea, por ejemplo, antes me preguntabas que qué me ha aportado a mí. Yo soy una persona muy, muy creativa, me gustan mucho las cosas. Yo creo que al final los videojuegos lo que te importan, lo que te aportan es una historia, es vivir en tu piel una historia diferente, ¿sabes? Meterte en un videojuego que te asuste, que te emocione. O sea, al final es un poco, pues tener un momento en el que te evades y vives en piel de otra persona una historia. Y creo que eso, pues, es algo que no se tiene que perder. Yo ahora que dices eso, yo recuerdo la época del WoW, de más allá, ¿no? Del instituto de hacer deporte o de tus amigos terrenales, por decirlo así. Me acuerdo yo que soy de Donosti, estar en una guild con gente de Vicálvaro de Madrid y que era un momento que pues o todos los días o X horas dedicas un rato y era como con otra parte de gente, conocías gente de otra forma, eran más mayores que yo y claro, eso en tu ciclo cercano normal no vives, entonces los videojuegos te permiten y luego todo lo que dices tú, toda esa vivencia de lo que vas viendo con los personajes incluidas a nivel de creatividad y todo lo que lleva por dentro.
Claro, es que es eso, o sea, tienes esa doble vertiente, lo que, digamos, vives historia irreal o vives de la fantasía, del tema del juego, y luego todo lo que te permite vivir, tanto si juegas online como a juegos que tienen cooperativos. Al final, yo, por ejemplo, que he jugado más en cooperativo, con amigos, pues también te permite hacer algo diferente, no sé. O sea, al final considero que es más divertido, como ser protagonista de tu película en pequeño formato. Me gusta la frase como lo has dicho, la verdad, está guapa. Y refleja muy bien lo que estás diciendo, la verdad. Siguiendo un poco en la línea de estas preguntas es, ¿cuáles cosillas que son, va muy hilado, pero igual apurando un poco más, ¿cuáles serían los principales aspectos positivos de ser gamer? Yo creo que, o sea, podría ponerme en plan técnica Movistar Riders, que es pues todos los aspectos técnicos que te mejora, como la coordinación, el trabajo del equipo, la resistencia a la frustración, sobre todo cuando estás en niveles altos de Sí, competición. Pero yo creo que bajando a un nivel más bajo del jugador amateur es eso, el poder evadirte durante un rato, el poder vivir, emocionarte con una historia. O sea, hoy en día hay un abanico tan amplio de videojuegos que yo creo que a todo el mundo le gustan o todavía no han encontrado lo suyo, porque tienes videojuegos de concentración o de movimientos, tipo el Candy Crush, tienes videojuegos tipo el Animal Crossing, que aunque juegues sola te cuentan una historia, o videojuegos más de pelea, como los shooters. Entonces yo creo que te permiten pues ese punto de creatividad y de, no sé, de pensar en otras cosas y de desestresarte, que es muy positivo desde un nivel muy amateur, o sea, sí, ahí sí que no hace falta que juegue no sé cuántas horas al día y para todo el mundo sobre todo. claro. Es verdad que mira, lo último que has dicho es muy interesante y se habla muchas veces, ¿no? Que son, es verdad que no son totalmente inclusivos, porque evidentemente Mm. tiene sus, pero es verdad que ese para todo el mundo en general sí que no tiene una limitación muy, no tiene limitaciones muy severas y permite Sí. y permite meterte en un espacio que igual otro tipo de actividades o con otras edades o con otras situaciones no puedes. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que al final seas como seas, tengas los recursos que tengas, es que es eso, hay videojuegos que corren en cualquier móvil Claro, prácticamente. Tienes acceso a un tipo de divertimento. Nosotros, por ejemplo, uno de los casos más claros es el streamer que tenemos, Moyors, que tiene exacto. discapacidad y siempre habla de cómo los videojuegos precisamente le han permitido, pues cuando estaba en el hospital, el poder, pues eso, seguir jugando, tener una vida, divertirse. Entonces yo creo que es muy importante que sepamos que los videojuegos son un mundo abierto y también que cuidemos porque sigan siendo así. Que a veces hay trabas que dices, "Pues no entiendo por qué hay ciertas trabas, porque yo creo que la base de los videojuegos hoy en día es eso, es que están abiertos a todo el mundo. Sí, yo creo que son un sector muy amplio y, por ejemplo, ves en los eventos ves el perfil de la gente y los que los hemos vivido de cerca también respecto a otro tipo de eventos o de cultura, además suele ser muy sana. Casi no suele haber alcohol, prácticamente cero drogas, entonces además es como muy más inclusiva y muy acaparadora y que acepta todo tipo de perfiles. Entonces, en ese sentido, yo creo, A mí, es verdad, perdón, lo has dicho, se ha masificado un poco en el sentido de que ya es sí. más normalizado, entonces se ve bien y ya al verlo mucha gente y no tiene esa imagen más nociva que podía tener antes. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho cuando he ido a ferias, cuando ves familias, ¿sabes? Y que, o sea, no quiero decir el típico padre que está acompañando obligado al hijo, sino que ves Eh, al padre emocionado con las cosas y como le va diciendo al niño, ah, mira, pues esto. A mí eso me gusta mucho porque esto sí que es algo que hace años era impensable. O sea, yo soy la primera que mis padres era como, no juegues, ¿sabes? hombre, No juegues, claro, ponte a estudiar. las primeras generaciones donde empieza a ser, claro, y los padres no saben ni de lo que... Yo, Claro, yo en eventos como DreamHack he visto eso mismo que comentas, pero incluso yendo a la LAN Party, 3 días, padre e hijo, sí, es decir, una experiencia. Es verdad que era padre e hijo generalmente, no era padre e hija, sí. por el punto en el que están los videojuegos también, pero esa vivencia en común, de decir, pues en vez de irnos a un festival de música o otro tipo de actividad, estamos yendo 3 días a jugar a videojuegos juntos. Entonces, la verdad que ya estamos dando muchos ejemplos de todo lo bueno que aportan los videojuegos.
Y por eso no es menos que nos digas si entiendes que pues, que haya puntos negativos también. A ver, yo creo que, o sea, primero que todo un exceso es malo y el principal el punto que tienen los videojuegos es cuando estás jugando en exceso. Yo creo que mucho venía, era lo que hablábamos. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa, yo no he tenido consola hasta que me independicé. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que me dejaban una consola era como, "Ah, tengo que quemarla", Claro, ¿sabes? O sea, me acuerdo con el Silent Hill me turnaba con mi hermana. O sea, era como de, ay, venga, cenamos y tú sigues jugando. O sea, porque claro, porque no la teníamos nunca. Entonces era como, "Ah, tengo que jugar". Cuando también esta generación crece y sabes de lo que estás hablando, pues también a la hora de fomentar un consumo más saludable, lo primero lo haces mejor y lo segundo que también sabes de lo que te están hablando, claro. ¿sabes? O sea, por ejemplo, la típica excusa de que no puedo parar ahora la partida. Que tu madre decía, eso es mentira. Pues no, oye, estoy jugando online y muchas veces no puedo parar. Pues oye, ya si te he visto con tiempo, no me digas, porque sé que en el tiempo que te he dicho te has hecho 2 rondas, Sí, ¿sabes? O sea, también el tener más conocimiento te permite enseñar, pero también jugar un poco al mismo nivel. Y luego yo creo que el punto también más negativo es que, por ejemplo, gente con ciertas conductas pues eso, igual aislarse más, que sí que es cierto que los videojuegos tienen esa oportunidad de conocer a un montón de gente, claro. pero creo que gente con ciertas patologías previas, pues los videojuegos, por ser un mundo en el que te puedes meter y eso, y no salir, y me meto 10 horas a jugar, pues acaba teniendo unas consecuencias negativas. Fue lo que decía un poco antes, o sea, eso también viene mucho con el control. O Claro. sea, yo ya te digo que Y con aunque la yo situación quisiera, de cada persona en ese momento. Que claro, precisamente o eso sea, bueno, ¿no? De ser tu mundo, tu historia y todo eso, depende de qué situación puede ser un factor que te atraiga más que te atrape más de lo que bueno, debiera, pero, te pu- pero nunca sería el foco el videojuego en sí, claro está. claro, o sea, es algo que te lo canaliza. O sea, yo, por ejemplo, yo aunque hubiera querido pasarme un día entero sin comer y jugando, ya te digo yo que no hubiera sucedido jamás. Entonces, es poner normas. A mí, por ejemplo, también me echaban la bronca por quedarme leyendo con la linterna debajo de la manta, ¿sabes? Porque era tarde y tenía. Entonces, también viene mucho de tu entorno, de los límites que te pongan, etcétera. O sea, si no. Pues el mundo está lleno de cosas que se pueden torcer para mal, la verdad. Sí, no. Yo me acuerdo de los típicos ejemplos de niños se gastan en Estados Unidos así, no sé cuántos $1000, ¿no? En Fortnite. Claro, dices, hay que analizar toda la situación al completo del por qué Ya. sucede eso, no solo quedarte con que el Fortnite ya ha hecho que... Sí, o bueno, o en el 2000 poco hubo un boom de que todas las noticias que eran catástrofes, el protagonista le gustaban los videojuegos. Siempre te salía no sé quién que ha matado y le gustaban los videojuegos. Y también dices, bueno, vamos a analizarlo, pues seguro que también le gustan muchas otras cosas, Claro. ¿sabes? Y no piensas que porque a alguien le guste beber zumo de naranja le va a pasar nada malo. Bueno, pues al final hay que analizar qué son los entornos y qué son las causas de un problema, sobre todo para encontrarle solución, porque si siempre te quedas en la anécdota o en lo que te va a dar más clics de ciertos temas, Claro. pues tampoco estás analizando los problemas bien. No, y más yo creo y con la trascendencia de lo que hemos dicho antes, ya la cantidad de gente que juega, para bien o para mal, es algo que hay que analizar y hay que darle valor y no solo quedarte con las noticias, sino como sociedad analizar Efectivamente. a tanto lo bueno que da como lo poco que malo que pase, porque ya no es de 4 personas, sino ¿no? Es una actividad o un ocio que trasciende a mucha gente ya. Sí, bueno, también hubo una época que era la música punk, la que era la culpable de todo, ¿sabes? Que era, ¿sabes? Pasaba algo malo y escuchaban música, o sea, que también yo Siempre, creo no, que igual es siempre hay que algo. buscar un enemigo, ¿no? Sí, sí, siempre hay que buscar un tema. Entonces, bueno, pues desde dentro yo creo que se trabaja bien en ir poniendo medidas dentro de lo que cabe y que pues no nos queda seguir en este camino, la verdad. Sí, y yo creo que también ha habido, quiero decir, hemos notado mucho avance yo en el instituto me acuerdo que era en plan, no era del todo positivo, ¿no? Los que jugábamos era todavía, quiero decir, estoy hablando de hace 13 años, tampoco hace 30. Y no, pues los frikis y los que más Sí. molaban no jugaban a videojuegos, o como mucho al FIFA de vez en cuando, pero el resto de videojuegos no. Y hoy día Sí, ves que todo el mundo juega y es, quiero decir, al contrario, es
que no tiene una Play en muchos casos o que no y no tiene ese tinte. Entonces, Yo suelo poner mucho de ejemplo que creo que los videojuegos, o sea, preguntarle a alguien, ¿te gustan los videojuegos? Se está convirtiendo un poco como preguntarle a alguien si le gusta la música. O sea, aquí no le va a gustar la música, claro, ¿sabes? O sea, totalmente. igual a mí me gusta el trap y a ti te gusta Beethoven y te parece horrible que exista el trap. Igual yo toco el violín de forma profesional o no, o cualquier cosa. Pues los videojuegos son un poco parecidos. Pues habrá quien le guste el Warcraft, y habrá quien le guste el Candy Crush, y habrá quien sea profesional o quien solamente juegue una vez al mes. Pero yo creo que es algo tan amplio y que además se nutre de otros universos, como son el cómic, los cómics, las películas, que ya es muy complicado lo que alguien diga, no, no me gustan los Sí, que videojuegos, es ninguno. otro pilar más como la música, el cine, ya es el videojuego se ha igualado Sí, en otro tipo de ocio y consumo y no es de nicho ya. totalmente. ¿Y cuáles dirías que son tus tres juegos preferidos? Pues es una pregunta un poco complicada, ¿eh? Porque, como te decía, yo soy un poco casual, digamos que a mí cuando un videojuego se me pone difícil, soy de las que lo dejo. Entonces todos los videojuegos a los que he jugado enteros me han gustado mucho. Pero si tuviera que elegir, a ver, si tuviera que elegir uno de esports, tendría que decir el Rainbow Six, la verdad, porque es el que más he jugado y a mí me gusta mucho. O sea, me parece Vale. que es como una película de acción. O sea, creo que es complicado de retransmitir y creo que igual por eso no termina de captar la audiencia que capta, pero me parece como una peli de acción. Es que me parece muy, muy divertido. Así que haya podido echar más horas. Yo creo que, mira, los Layton, que me encantaron, o sea, y para ser un juego de puzzles, a mí, o sea, los personajes me causaban una empatía y unas sensaciones. Hubo un Layton que casi llora al final, no te digo más, porque pasa una cosa muy Lo triste. que hablabas antes, ¿no? De meterte en la historia y ser Sí, parte. sí, pero incluso en un juego de puzzles. Y eso seguramente son los que más he rejugado y más horas. Y otro, pues si tuviera que elegir, igual también por saga de las que más he jugado, el Resident Evil, con Vale. sus más y sus menos. Pero bueno, y además porque tengo el último esperando a empezarlo y entonces me ha venido como la nostalgia a Resident Evil Sí, lo últimamente. tienes en la cabeza, ¿no? Ahora más Sí, fresco. sí, 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 sí. Muy bien, pues si te parece, pasamos ahora un poco a la segunda fase de la entrevista, ¿no? En la que ya, más allá de conocer tu faceta gamer puramente y ver un poco lo que opinas de todo ello, ya pasamos un poco a la faceta tuya profesional y, ¿no? y de la vertiente de sector y de negocio. Y aquí la primera pregunta es un poco cuál es, para que la gente entienda, ¿no? Digamos, Movistar Riders, equipo top en España, responsable de marketing y comunicación, es decir, un puesto que mucha gente le gustaría tener y, ¿no? Tanto marketing como comunicación Sí, sí, sí. son vertientes que hoy día a mucha gente le gustan, no digamos, no es igual una parte operativa a otra que haya gente que le gusta, pero no es tan masivo, ¿no? Que ahora está tan de moda. ¿Cuáles son las tareas diarias que tienes? Pues me encantaría tener como una tarea diaria que repitiera todos los días y que mis días fueran iguales. A veces es algo que digo, al final tienes que unir muchas piezas, sobre todo dentro de un club. Hay que contar que tienes diferentes Perdona, Aider, equipos. un momentito, se ha quedado clavada la imagen. A ver, ¿Puedes quitar y poner la cámara en un momento, porfa? sí, claro. A ver. eh, y lo vuelvo a poner. ¿Ahora? Un segundito, pues he puesto una cartela que tenemos de problemas técnicos muy divertida. Ay, no lo estoy viendo, luego lo veré. Ay, no, y no sé cómo ha quedado Riders. Pues puedes mirar un momento si quieres, que al final lo primero es lo primero. Que ya creo que ya Que, no. Ya estarán en el post. Bueno, luego lo miro, luego lo miro. bueno, quiero decir, entiendo que no, como en muchos trabajos y más en esports, imagino en un club además ¿no? Con tantas escuadras como me contabas antes detrás de cámaras y tal, que es verdad que Sí. tareas igual fijas diarias no, que tiene hasta cierto punto hasta lo divertido será que cada día es una película diferente, pero sí un poco, ¿no? El poder trasladar, o sobre todo las mayores, ¿no? Lo más común o lo más relevante, Sí, o...
Yo creo que tienes una doble vertiente. O sea, el primer paso es como de la empresa hacia afuera, que sería un poco coger los intereses de los diferentes equipos, de los diferentes patrocinadores, que eso Claro. también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la comunicación. Y un poco juntarlo con una estrategia global, porque al final, pues aunque tengas diferentes piezas, las tienes que juntar que dan sentido para anunciarlo fuera, ya sea por redes o por notas de prensa o lo que sea. Y luego tienes la otra vertiente, que es la que viene de fuera hacia adentro, que es atender a las peticiones que te pueden llegar, que principalmente en medios más generalistas pues son medios que necesitan una dedicación porque sobre todo es algo que en ese hice muchísimo. Tienes que hacer entender qué son los esports, porque son relevantes. Ahora como equipo, oye, ¿quiénes somos Movistar Riders? ¿Por qué tenemos un centro como el MEC en el centro de Madrid? Que hay gente que es como, pero no me lo puedo creer, ¿y qué hacéis si entrenan? Entonces tienes que balancear muy bien. O sea, digamos que quien te paga las nóminas es tu empresa, pero casi es igual de importante el trabajo que haces para los de fuera, Claro. porque al final en comunicación es muy importante las relaciones de confianza que se crean con los periodistas, el que sepan que oye, que si andan perdidos con un tema te pueden llamar y les puedes dar la información como necesitan. Entonces también muy importante no fallar en eso. O sea, el poder vender tu historia, pero también tener en cuenta que el periodista tiene que saber que cuenta contigo, no que solo cuando a ti te interese le vas a enviar el mail para que lo publique. Y una que te hago así un poco personal, en el sentido personal que me parece interesante a mí, es precisamente con tantos equipos cuadrar toda esa, qué decir, toda esa gran... Es decir, que veo más factible, ¿no? De tengo uno o dos o tengo un equipo de fútbol típico, ¿no? Tengo un equipo de fútbol, X jugadores, pero es todo como muy a un tiro. Pero aquí, si tengo, pues desde LOL, Counter, luego gente como Andoni que va, ¿no? Que es individual, tal. Bueno, Que decir, que entiendo que hay que aunar, pero que tiene que ser una película interesante. bueno, y es que vamos a hablar, si quieres, empezamos a hablar de los calendarios de las Ya, competiciones, porque, o sea, tienes 3.000 competiciones de 3.000 organizadores, cada uno con un formato, que si esto es formato grupos, que si este es formato suizo. O sea, yo, porque tengo que agradecer mucho a la gente deportivo de claro. Riders, que son gente que te lo explican todo, que les puedes hacer las preguntas, porque claro, por ejemplo, lanzamos equipo de Valorant. La competición de Valorant, a ver si están las Racing Series, pero sigue siendo algo que, ostras, depende de. O los últimos cambios de SL en CSGO. Pues depende de cómo te los cuenten, es como, a ver, vamos a sentarnos y vamos a analizarlos. Entonces, yo siempre, tanto en SL como en Raiders, me he apoyado mucho y lo agradezco desde aquí en la gente más deportiva, en que, pues eso, al final son los que están, son el recordatorio de lo que es también más clave para Claro. cada equipo. Y tiene en mente, ¿no? Perfectamente competiciones, Claro. calendarios. Y Sí, no, porque sí, me o sea, imagino un calendario de comunicación como Movistar Raid desde como equipo global. Y claro, no, tiene que no, haber todos los días hay algo, prácticamente. sí, sí, y cambia cada día. O Claro, sea, sobre todo los managers, que son los que lo sufren más, como, bueno, he metido esto en calendario, lo he tenido que cambiar. O sea, A ver, claro, yo también ahora lo entiendo, porque en SL lo sufría como organizadora de torneos, cuando tenías que hacer cambios, que era como, jo, tengo que cambiar esto, porque es que hay que cambiarlo. Y ahora como equipo dices, jolín, que están todo el rato cambiando, claro. ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que al final es un sector que es muy rápido y que cada juego tiene sus normas. Es que es como si hablaras de baloncesto, Claro, fútbol, ese o es sea, el... como si hablaras la gente piensa que es un deporte, pero No, es como si claro. cada juego fuera un deporte. Entonces, bueno, está bien, pero te permite hacer muchas cosas. O sea, es un sector que cada día tienes algo nuevo. Además, en Movistar Riders que lanzamos hace poco Riders for Fun, que es como una línea que va más dirigida al entretenimiento, que estamos haciendo cosas con influencers, con rol, Sí. que hay cosas que tengo muchas ganas de anunciar porque van a ser muy chulas y te permite hacer cosas todavía diferentes. Mola. Entonces a mí, yo me quejo, pero en el fondo a mí eso me gusta. A No, mí a ver, eso es me algo que yo gusta. creo que todo el mundo dice, ¿no? Que toda la gente que está en esports, si se queda y Es le porque nos gusta va la la fiesta, marcha. ¿no? Sí. Sí. Si quiere el mítico horario ¿no? de 8 a 3 y que luego no haya Sí, nada raro, no le va. y ojo, que también yo me he dado cuenta que tengo una capacidad ahora.
cuando hablo con gente de otros sectores, igual, pues yo qué sé, un día especialmente caótico que puedas tener he tenido estos cambios, pues he tenido que anunciar a este jugador, y a mí me dicen, va, pero lo cuentas súper tranquila. Y digo, bueno, pues que más o menos ya sé lo que hay que hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues dependiendo del caso, pues ya está, es lo que hay, ya sé lo que hay que hacer, y esto pues se saca un poco más tarde y tal. Y claro, tengo gente conocida que me dice, pero es que a mí me estaría dando un ataque ahora. Y es como, bueno, pero es que así son Sí, los esports a y veces. yo creo que además eso también puede estar relacionado con que igual también es menos rígido el sector y ciertas, que decir, igual no vas tan presionado a que todo sea tan perfecto y tan. Entonces puedes ir dando Claro. esos cambios y esas medidas sin tanta presión a que sea todo tan formal, tan recto, tan. Pues lo haces como puedes y evidentemente no es cuestión de hacerlo mal, pero que es Sí, más flexible en general. Entonces no estás tan presionado igual, pues hay cambio, pues vamos, lo hacemos como mejor se puede y ya está, pero no hay una estructura igual de un cambio y que hay que hacer 17 millones de cosas ultra complicadas y pues es un sí, no, y que cambio. hay cosas que son así. O sea, por ejemplo, Claro, si tú estás jugando un partido a Bo5, pues oye, puede que ser que en 2 horas lo hayas terminado, pero puede ser que te pases 5 horas jugando. Entonces, claro, eso por ejemplo, a la hora de alguien muy rígido es como, no, no puede ser, me tienes que confirmar si son 2, si son 5 para hacer algo después. Pues no, tendrás que tener planes para todo o claro. hacer actividades. Porque primero, el público no te va a decir nada porque tardes 2 o tardes 5, porque lo entiende. Al contrario, si te vas a las 5 horas, quiere decir que ha sido algo muy empatado y a la gente le va a gustar. Entonces, muchas veces también se intenta analizar al público de los esports como un público más tradicional y hay que tener en cuenta que ellos han nacido con estos códigos. Sí, Entonces, bueno, o sea, es lo más natural ya. hay que aprenderlos y fluir. Pasando un poco a la parte, yo creo que a veces, ¿no? Mm, más interesante en el sentido, ¿no? De que el mayor porcentaje de ingresos del sector viene de los patrocinios. Entonces, con tu experiencia, ¿qué dirías que son los puntos o las claves más importantes, tanto para atraer, es decir, una primera fase que entiendo que tanto en SL como Movistar lo habrás visto mucho, de atraer a mucha, no solo marca endémica, sino a mucha marca no endémica, es decir, un gran trabajo de captación y evangelización, y luego fidelizarla. Yo creo que o sea, lo esencial para captar, y te diría casi que para fidelizar, es cuando te encuentras con una marca que no tiene ni idea de esto, es hacer una buena evangelización, como tú dices. Lo primero, explicar qué son los esports, explicar qué van a conseguir y en qué son beneficiosos. O sea, ahora mismo, para mí, los esports algo bueno que tienen es que consiguen un engagement con el público muy bueno y muy rápido, que yo no he visto en otros sectores. O sea, por ejemplo, el caso de Movistar, que Movistar cuando entró con un patrocinio en ASL, entró con su canal, entró con el equipo. Creo que en cuestión de un año estaba ya posicionada como la primera Sí, marca. O sea, eso no lo consigues en otros lados tan rápido. Claro, si yo te enseño los números de Ibai y te digo, estos son los esports, claro, esa marca va a tener una experiencia en los esports horrible y no se va a quedar. O sea, puede ser que le convenzcas porque vea los números y diga, ¿qué es sí. esto? Pero luego o estás con Ibai o no vas a conseguir esos números. Entonces yo también creo que a veces cuando se han hablado de esports han dado como megacifras o cifras muy acumuladas que también han hecho como un efecto que las marcas estén en un momento de me fío, no me fío. Entonces yo creo que si tú eres sincero, hablas de lo bueno que tienen los esports y lo planteas bien, es que una marca se queda porque ve claramente cómo está llegando a un público al que no va a llegar de ninguna otra forma, porque su público ya no va a ver Claro. la tele. Entonces es como es que tu público está en Twitch, Sí, que igual es por una de ejemplo. las ventajas que ya de por sí tiene más allá de que un club, una entidad o quien sea lo puede hacer mejor o peor, ya de por sí ya estás yéndole a un nicho claro, decir, no vayas a la tele, no vayas a los sitios porque no lo vas a tener.
Claro, y muy bien enfocado. O sea, también tienes que saber qué quiere el cliente. O sea, hay muchas veces, por ejemplo, que utilizar streamers muy grandes está muy bien, pero la mayoría de su cuota está en el LATAM. Claro, Entonces, de pues verdad. depende para qué cosas. Comprender muy bien también qué es lo que busca la marca en los esports y de alguna manera decirle cómo puedes dar respuesta a ello. O sea, yo creo que es esencial. Y con eso, las marcas, hay muchas marcas que han apostado por los esports y que se han quedado. O sea, yo creo que la utilidad de los esports es algo que no está en duda. Entonces, yo lo único, pues eso, el ser sincero, es que al final no hay nada mejor que diciendo, es que siendo sincero, sé que voy a traer a las marcas y que las voy a mantener. Sí, claro, y lo que has dicho, ¿no? Marcando mucho el vale. Igual Sí, ahora te suena igual, pero eso, que no, que son las cosas que se comentará con el caso. Iba a decir, está ampliando mucho la visión de esports o no esports, que es más amplio, evidentemente, Ibai ya no es esports, pero que luego la sí, gente no todo lo que parece que le vayas por debajo claro, sea malo. Y dices, no, no, es que eso es un caso único. Es decir, no todo el claro. mundo va con el Real Madrid o con el Barcelona, ¿no? Puede haber otros Y, equipos que no son esas cifras, pero que son igualmente de útiles con otro tipo de estrategias. claro, y ojo que también un perfil, ya no lo solo de Ibai, un perfil streamer muy grande para según qué marcas, hay que verlo, porque Claro, hay streamers que tienen un lenguaje y unos no, no, códigos muy totalmente. determinados. Entonces, imagínate que eres una marca súper blanquita de esas de, ay, es que no quiero que mi marca esté vinculada con nada malo. Y imagínate, al Chocas le Está, patrocinas. Pues, está pensando en el mismo. pues bueno, No es lo pues que ya decías, sabes. es muy importante saber qué quiere la marca. Claro, claro, y si eres una marca canalla de que dices, mira, es que a mí me gusta esto y yo lo que quiero es la polémica, pues adelante. Entonces al final es eso, entender qué quieres y es que los esports y el gaming hoy en día es algo tan amplio que tienes casi una receta para cada cosa. Totalmente de acuerdo. Y muy en línea a lo que estamos comentando, precisamente entiendo que vale tanto para atraer como para fidelizar. ¿Qué es lo que, bajo tu experiencia, más valoran en general las marcas? Que evidentemente, ¿no? Cada una tendrá su estrategia y sus objetivos. Pero igual así que puedas dar algún tip de decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque Pues suelen... a nivel cualitativo, eh, yo lo que he visto mejores resultados y que las marcas más lo han valorado es precisamente cuando han hecho una estrategia de entrada muy orgánica en los esports y han visto que la respuesta era muy buena. O sea, muy, muy buena. Entonces, ahí es cuando una marca se da cuenta y dice, ostras, es que a mí esto nunca me había pasado como marca. Hay un caso como muy icónico en SL, en SL Internacional, no es el España, que fue el de DHL, que creo que fue en SL Colón, puede ser, que hicieron Sí, una promoción que llevaban el trofeo sí, me y acuerdo. todo el público coreaba DHL, DHL. O sea, pues me imagino que el señor de DHL no había visto corear el nombre de su empresa. A ver, con todos mis respetos a DHL, que es una empresa Sí, preciosa, pero quiero decir, no es la empresa más friendly juvenil que dices, pues una empresa logística. Y ver de repente a todo tu público, se me imagina a ese señor diciendo, y a todo el mundo, es algo que se nos quedó grabado. A mí ya no porque trabajar ahí, porque no es algo que yo hice internamente, ¿sabes? Pero es un caso que a todo el mundo se le queda. Entonces, a nivel cualitativo, yo creo que eso, o sea, la cercanía que tiene el público y que el público en general responde súper bien cuando haces una promo o una campaña orgánica y con cuidado. Pero también te digo, que al final del día, tristemente, métricas y que es algo vale. que no ha habido en este sector durante unos cuantos años y que, bueno, ahora estamos empezando Que a era todo, tener ¿no? Posicionamiento de fuentes marca y ya está. fiables. ¿No? Se Sí, quedaba sí, todo muy... Entras sí. que te gusten, pero el borró y directo no lo sé hasta qué punto, pero de analizar ciertas métricas de que estás dejando tu dinero, ¿no? A cambio de algo, no solo Sí, sí. que seas el más gustado. Y cuántos usará? Porque desde hace unos años AEBI ha empezado a meter en los estudios de videojuegos también más parte de esports. Sí, Pues que hace no muchos años no tenías nada. Bueno, tenías Newzoo, que por sí, suerte, para mí, siguen siendo referentes y me encantan. Y por suerte, de vez en cuando sacaba datitos de España. sí. Pero es que era un desconocimiento total, no sabías ni número de jugadores profesionales, ni número de streamers, o sea, era también un desconocimiento que lo que tú decías a la hora de traer una marca,
pues muchas veces te veías, claro, por ejemplo, en el caso SL, al ser una marca internacional que ya tenía historia, juegas con la ventaja de que vas con tus números, que Claro. son buenos. Pero claro, yo sé de muchas empresas pequeñitas entonces que utilizaban los números de SL como referencia del sector, porque es que no había más. Y de hecho, este último año de pandemia, que ha habido muchos estudios que se han parado y se nota que hay un vacío de números en el último año. Yo el otro día Entonces, estaba mirándolos y en muchos casos es 2019, 2019. No sé, sí, para mí está sí, analizando, por ejemplo, ¿no? De los eventos que ya no tenemos. Y era sí, precisamente, sí, juraría que era Navy. Un listado de los, no sé, son los 8 o 9 eventos principales con sus visitantes. Y, claro, y sí, veías sí, todos los datos eran de 2019 y, y y ya claro, está. se te queda ya un año atrás que dices, bueno, esto era prepandemia, confíe usted que cuando envío vuelvan recuperamos esto, pero por lo menos tienes los Claro, datos, quiero decir, lo que decías, ya las marcas han dado y alguien se ha puesto y lo ha hecho en un estudio, lo ha marcado y tú ya puedes ser una persona para explicarle, porque evidentemente nadie es, ¿no?, propietaria de todos los eventos. Pero cuando vas explicando un poco qué es esto, dices, mira, me acuerdo, más de medio millón de personas yendo a eventos de eSports puramente por toda España. sí. Estás teniendo un dato Sí, que sí, los ya puedes aplicar. tienes una manera de dimensionarlo. Habrá que ver cuando vuelvan los eventos. A ver, yo creo que Sí, va a haber una subida interesante, pero bueno, habrá que verlo sí, o la cuando vuelvan. avalancha o el miedo de la gente. Yo creo que siendo como somos los gamers y con lo que vivimos en nuestros eventos, yo imagino que poca gente se quedará. Yo Sí, nada, además, mira, sí que es verdad que en ferias gamers desde siempre había como moda de las mascarillas, rollo anime, supongo. Y se vendían mascarillas de gatos y de tal, que tú decías, ¿la gente qué hace con mascarillas entonces? Y yo luego las echaba en falta porque decía, mira, pues ahora hago mira, yo con la mascarilla fea, años yendo a ferias donde las vendían. O sea que ahí ya éramos unos adelantados también en importar ciertas otro aspecto costumbres. positivo del mundo de los videojuegos. Sí. Eh, ¿Y cómo ves la situación de las marcas ahora en torno a los eSports? Igual, por ponerlo en contexto, igual un poco, ¿no? De cuando empezaste, yo que sé, en SL, ¿no? Que empezaste ya hace unos años, ese avance, el cómo las ves ahora, cómo aterrizan o cómo llegan o las que están se mantienen, no sé, ¿cuál es tu impresión de las marcas? Yo lo primero creo que hay muchísimo más conocimiento. O sea, en 2016, que es cuando yo entré en SL, la mayoría de empresas con las que empresas, periodistas, no de esports, hablo generalistas Sí, con los que hablaba, no tenían ni idea. O sea, hasta que no entró Movistar, que fue en sí, 2017, enero que de ahí fue un 2017. poco el boom, es que nadie tenía ni idea de nada. Y ahora ya ves las marcas que algunas vienen con ideas muy claras. O sea, yo creo que el ecosistema profesional en general se ha crecido mucho, se ha profesionalizado mucho y ya las marcas tienen menos miedo. O sea, digamos que antes era como pasaron del no tengo ni idea a de repente qué es esto, quiero estar dentro y ahora ya saben más el cómo quiero estar dentro, ¿sabes? Ya ves que se acercan marcas que aunque no tengan la idea del todo clara, es como, quiero estar en este tipo de juegos o quiero estar en este tipo de activaciones. Entonces, yo creo que por un lado el conocimiento ha aumentado, pero también la exigencia, por lo que decías antes, porque antes al final pues eran cosas más pequeñitas o menos profesionalizadas. Ahora ya además tienes unos baremos porque lo que se ha hecho famoso son las cifras de los Worlds y de esos eventazos. Entonces, claro, también están las expectativas muy, muy altas con lo que se pueden conseguir en los esports. Entonces, al final yo creo que es un poco más reto para las empresas porque con quien tenemos que negociar, pues es ya alguien que está mucho Sí. más informado, que oye, que por un lado mucho mejor, pero claro, por otro lado también te pone retos mayores que los que igual podíamos ver o activaciones. Eso también lo que va a obligar es que se hagan cosas cada vez más creativas y si algo tienen los esports es que para la creatividad tienes espacio. No, todo el mundo. Mm. Eh, ¿Y cuáles consideras que son los aspectos más potentes del sector de los eSports a nivel de negocio ya en general? Ya no solo por hablar ya de marcas, sino decir, Mm. este sector es interesante para inversión, para empleo, para marcas, para todo como una industria. Yo lo primero, el potencial. O sea, si ves los números de los esports,
no son en números enormes, poniéndolos en contexto con otras industrias. O sea, son números oye, que no están mal, pero digamos que todavía son modestos. Para mí lo principal que tienen los esports es el crecimiento que hay año a año. O sea, es algo que no para de crecer y crece muchísimo. Entonces, al final, esto va a seguir haciendo. Evidentemente, el crecimiento no va a ser infinito y habrá un momento que empiece a estar más sostenido. Pero por el momento, ni lo que vemos ni las previsiones indican que ya estemos en ese momento plano. Entonces, es un momento muy bueno, porque estás en un momento donde todavía se está construyendo si eres una marca. Y que además es algo que en el futuro sí o sí vas a tener que hacer. O sea, a ti te pueden no gustar los videojuegos como marca, pero te estás comunicando a una generación que lo hablábamos antes, que lo vive de una forma natural. Entonces, si quieres llegar a esa generación, vas a tener que eventualmente hacer algo con videojuegos. Te gusta, no es como decir, no me gustan los streamers, no voy a hacer nada con ningún tipo de streamer o Vas a, con algún influencer de redes sociales. vas a Pues acabar. mala suerte, vas a acabar. Eso por un lado, y por el otro lado que es una industria donde a nivel creativo, si eres una empresa, digamos, abierta a la creatividad y con presupuesto, se pueden hacer mil cosas. Lo hemos visto con Fortnite y con los mapas que tienen personalizados. Lo hemos visto en otros juegos donde se ha integrado marcas dentro. O sea, No, ahora eh, las acciones, ¿no? Con jugadores, con creadores de contenido. claro, Es sí, decir, sí, o sea, eso es lo mínimo, o sea, el que puedas hacer una acción con un jugador es lo mínimo. A partir de ahí te estás metiendo en un mundo virtual que es que donde te dé la imaginación y eso y el presupuesto realmente, o sea, puedes hacer que tu marca sea experiencial de una forma que no lo habías visto antes. Entonces yo creo que es algo muy bueno. O sea, si eres una marca abierta a la creatividad y a un público joven, es que es tu territorio. nada. Yo aquí sí me gustaría apuntar un poco la línea que has dicho de, ¿no? Del potencial. Pues yo es una cosa que por lo menos a mí siempre que me preguntan, siempre es la manera en la que defiendo el tema de los esports, que básicamente es solo por población. Es decir, no sé, ahora cuando no, cuando haces una campaña típico, ¿no? De Instagram, yo que sé, igual que la capas a los 35, 40. Es decir, no, evidentemente no te la lanzas y buscas para un torneo o algo, ¿no? Pero de aquí va a haber unos años en los que puede que empieces a subir eso a 50 o a 60, Claro. porque según va avanzando esto, más población sea gamer. Entonces todavía yo creo que estamos en un punto en el que, ¿no? En el que nosotros, ¿no? Gente de nuestra generación con 50, Seguirá evidentemente igual jugando. reducirá el consumo o no, pero seguirá siendo gamer hasta cierto punto y le interesará y lo consumirá y jugará. Cuando ahora es verdad que gente de 50 años todavía no hay tanta que no viene de esa generación. Entonces, Sí. para mí sí o sí, ahí hay un crecimiento que todavía, como dices tú, todavía algún día se estancará o se allanará, pero todavía no, yo creo que no llega el momento. Sí, nosotros eso lo veíamos mucho en SL porque todos los años hacíamos Me acuerdo. la encuesta para conocer el perfil y cada año teníamos más gente para abajo y para arriba. O sea, era como que el núcleo cada vez era más grande, pero luego iba siendo que cada vez había más. Claro, los de para arriba, pues decía yo, pues claro, es la gente que va Claro, creciendo claro. cada año. Entonces sí que es un fenómeno que lo que veías es que cada vez era más amplio, lo que tú dices, luego con sus diferencias, porque hay juegos que van muy marcados a un rango Sí. de edad y otros juegos a otro. Pero yo creo que sí, es que es eso, vas a poder llegar a todo el mundo con una estrategia bien definida, pero es que va a ser algo cada vez más masivo. Eider, disculpa la cámara de nuevo. No me lo puedo creer, pero es algo que hago yo. No toco nada. No sé, por lo que sea, pillar algo con el movimiento ahora en un momento dado. O algo. Pero ves, el momento que la quitas y la pones ya está perfecto. Pues ya No estoy estamos. tocando nada, creo. No, se estará rayando la tecnología que cuando quiere no es Sí. amiga de... Guay. Pues ahora si te parece voy ya con la última pregunta, ¿no? Un poco de la charla antes de pasar al quiz. Y la última pregunta también se la hago a todos los invitados porque al final, ¿no? Con un poco con el objetivo del programa, que es tanto conocer perfiles gamers puramente, luego conocer esas facetas de industria o de trabajo de cada uno de vosotros, y luego la gran cantidad de gente que imagino que a vosotros, si a mí me está pasando cuando Ore llevamos 4 meses y somos pequeñitos, imagino que Movistar, en Movistar Riders tiene que ser una locura la cantidad de gente, ¿no? Que nos envía currículums o te escribe para intentar ser parte del proyecto. Entonces, ¿qué consejos darías para esa gente que quiere entrar a trabajar en los eSports?
Lo primero que sepan muy bien dónde quieren trabajar, porque los esports lo que tienes es un montón de, o sea, no todo es ser jugador, hay un montón de profesiones en las que puedes estar dentro de los esports. Entonces, lo primero, búscate una profesión que te guste dentro de eso. Y lo segundo, fórmate. O sea, hay mucha gente que quiere trabajar o lo único que con lo que se vende a la hora de querer trabajar es que tiene mucha pasión o que le gusta mucho jugar. Y yo creo que eso hay que acompañarlo con una formación. Yo entiendo que, oye, experiencia, todo el mundo empezamos sin experiencia, pero sí con una formación o con un proyecto profesional. O sea, que no sea el que te gustan mucho los videojuegos tu único argumento, porque al final esto es un trabajo Claro, y es un trabajo que tiene sus días duros. Y si lo único que tienes es que es tu hobby, va a llegar momentos que llegues a casa y digas que no me apetece ni ver el PC hoy porque estoy hasta aquí ya de videojuegos. Entonces, claro, es muy duro cuando lo único que tienes que es mi hobby, porque de repente dices, ¿qué pasa que hoy no me gusta? Entonces yo creo que es importante que sepas que es un trabajo, entonces que dentro de los esports lo bueno es que tienes muchísimas o sea, muchísimas opciones para elegir y es un sector que sigue creciendo y fórmate y oriéntalo de una forma profesional, pues hazte un currículum, si eres un diseñador, hazte un book, si lo que quieres ser caster, pues hazte audios, casteando partidas, o sea, al final tienes mil formas y el seguir evolucionando como profesional. guay, sí. Sí, no, al final, entender también que esto, igual que otro trabajo, ¿no? Es mira un poco la profesión que te gusta, fórmate en ella y introdúcete, pero que esto no es solo videojuego por videojuego, que lleva mucho más por detrás. Muy bien, pues ahora ya, si te parece, pasamos ya al final de la entrevista para el maravillosísimo quiz. Esa, ¿eh? Ya te lo he comentado antes. A ver, ya sabes que la mayoría de las preguntas suelo hacer las facilitas y la primera es ¿quién es el actual campeón de la Unity de la LVP? UCAM Dime las Sports, ¿eh? Team Heretics o Movistar Raiders. La Unity, la última. Sí, UCAM. No, Movistar Riders. claro, No. claro. Bueno, ¿en cuál ¿Qué? quedamos? Es la de Counter-Strike, no la de LOL. Ya, ya. Movistar Riders. Sí. Bien. Digo, a ver si ahora he oído otra. No, Vale, no, no, vale. no, no. Ya te he No, dicho que me atoro con presión. Vale. por eso he puesto esta Vale, primera, vale. digo, joder, es de la casa. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, son Claro, yo he sencillas. dicho, no sé si me va a pillar, por eso me queda No, no, así. no, 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 Digo, no, no, no voy a ir a pillar. Al final es para terminar la entrevista de una manera amena. vale, vale. ¿En qué año se estrenó el LOL? ¿Me das opciones? Ay, sí, perdón, O joder, yo estaba ya mirando, de perdón. Que ya uno, no, a estas horas llegamos ya como llegamos. más o ¿2010, menos creo que sí. 2010, 2007 o 2009? 2009 diría yo. Sí, exactamente. Además es del 27 de octubre, concretamente. Sí. Luego, esta no sé si te has fijado, pero en el vídeo de presentación que estamos viendo en redes desde el otro día, tiene una Sí, canción asociada. ¿De qué juego es la he la oído. canción que sonaba? ¿Age of Empires, World of Warcraft o Hearthstone? ¿Warcraft? No, es del Age of Empires. The Age of Empires. Claro, son versiones, Ay, en pues todos no los la casos son versiones recordaba. un poco. El otro día con AK de Hearthstone era una versión tocada, no era puramente. Pero sí. Esto, un poquito más de historia de LOL. ¿Quién fue el que hizo el backdoor de Fnatic a SK en el año 2013? ¿Expeke, Faker o Reckless? Pepe. Sí, perfecto. Muy bien. Qué Pues te tensión noto, tengo te esto. noto tensionada, ¿eh? Madre mía, estoy yo para ir a un programa de la tele. ¿Qué torneo da más prize pool de estos tres? ¿El Internacional de Dota, el Mundial de LOL o el IEM de Katowice? Ah, Dota. Esta pregunta la he repetido creo las 3 veces Sí. y noto mucho como es un dato que todo el mundo dentro de la industria lo tenemos claro porque además como es tan burrada, ¿no? Esta Sí, diferencia. sí. Sí, es como ni me acuerdo ya la cantidad, pero vamos, Sí, no sé sé, que como de por 30 o sobra, ¿no? 40 millones o algo así. Pero bueno.
esta que voy a hacer yo no me la sabía, la he tenido que buscar, pero bueno, veremos. ¿De qué año es Tomb Raider? Uh, ¿1995, 2001 o 1999? A ver, el 99 yo tenía... Yo tenía yo era ya, no, yo creo que era mayor. El, el primero que has dicho, 95, ¿no? El más viejo. 2001. No, 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 lo más viejo del todo, Sí, no, 95, ¿no? sí, sí, pero la respuesta es 2001. El primer Tomb Raider, no puede ser. 2001. Eso El... a ver, a ver, igual que el otro día, el señor Wikipedia, evidentemente, no. No, 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 que puede ser. No, no digo que tampoco es que puede ser una. Claro, 2001 son Bueno, 20 a años ver, ya, ¿eh? de eso te iba es que está diciendo eso y a ver que del 95 al 2001 hay 6 años. Que claro, yo para mí el 2000 fue ayer. Pero claro, claro, sí, sí, que no hay tanta diferencia. Yo es verdad que sí No, me lo imaginaba fuera noventero. Pero claro, yo luego pensé pensaba, 2001 y digo, pues que 2001 también ya es la edad de piedra, ¿eh? Que ya claro, para a estas ver, cosas. yo jugué, creo que en el iMac, ese que era en el ordenador este Apple, Sí. que tenía el culo como así como una tele, y a mí, claro, eso me suena muy viejo. Pero claro, puede ser Uf. que me esté confundiendo. Mira, esta es facilita. ¿Cuál de estas consolas es de Nintendo? ¿Xbox, la Switch o la PlayStation 4? La 6. Más la respuesta la tenía puesta como Nintendo Switch. Y digo, va a ser que mejor no la leo así. No, me hubieras hecho, ya me lo hubieras puesto muy fácil. Ya en la primera me has dejado repensar, o sea que. ¿Cómo se llama el protagonista de Zelda? ¿Link, Zelda o Luigi? Link. Muy bien. ¿Qué juego de Amazon lanzaron ayer? ¿En New Zealand, New World o The Conquest? New World. Vale. Son fáciles, pero para ver un poco, no es para ver que estamos hablando entre gamers y que más o menos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Y la última, ¿vale? A ver, aquí está si aciertas, adelantas a acá, pero te quedas por detrás de Chabot, ¿vale? Bueno, bueno, me quedaría segunda. ¿Cuál es el juego que más dinero ha generado de la historia? Dinero generado. Ya. Minecraft, no unidades vendidas, sino dinero puro. Minecraft, GTA V o el WoW. Dinero generado. Sí, digamos ingresos. Sí. Eh, yo diría que GTA V. Sí, es más. Es más, no fue una pregunta que le hice acá, pero salió en la conversación con él, que yo es una estadística que llevo viendo ya desde hace un par de años o algo así, y sigue siendo el GTA V es el producto de entretenimiento que más dinero ha generado por encima de películas como Star Wars y cosas del estilo. Es decir, que ya no solo Ah, ni a nivel de videojuego, ¿eh? o sea, por encima, ostras, pues si me Como- hubieras dicho por encima de Star Wars, ahí sí que Es no. producto de entretenimiento en global, por encima de cine, música y todo. Hombre, a ver, es que piensas cuantísimos años y yo supongo que seguirá. Hace tiempo que no tengo acceso a las Yo citas de miré en eventos. la EVI, lo miré en la EVI al hacer la pregunta el otro Sí, día y sí, todavía está en el top 5 o algo así este mes sí, sí. de ventas. No, no, es que es Y una lleva ya locura. 10 años o 8 años o Sí, sí, todos. Bueno, no a mí sé. si me preguntas te voy a decir como Lara Croft desde el 90, ¿sabes? Pues, pues 8 aciertos, así que por ahora en principio nos quedará en esta primera temporada un Oretols más. Sí. Así que entre 4 por ahora de 3 vas segunda. Así Eh, que nada. Es verdad que la camiseta ya no sé si podrá ser, pero bueno, ha estado interesante y ha estado guay. Bueno, bueno, Hay que ver. oye, en la primera dijiste que si todos lo hacíamos más o menos bien tendríamos camisetas, ¿eh? Que me las he escuchado. Ya estoy dándome cuenta que Ojo, ¿eh? Al menos con eso me quedo. no ha estado guay. Pues la Sí, verdad, sí. Eider, por mi parte, a menos que quieras comentar alguna cuestión en concreto por la temática del programa o lo que sea, o Yo, tal. nada, nada, que ya habéis visto que a mí hablar me gusta mucho. Yo agradecerte mucho el venir aquí, que si cualquiera tiene cualquier duda me puede encontrar
en Twitter, que vamos, que os siga a vosotros ahora Sports, que me habéis etiquetado o que os preguntaba a vosotros directamente. Y que yo encantada de que mi experiencia, pues oye, sirva a otras personas para saber dónde encontrar su huequecillo en los esports. Sí, no, pues eso no, gracias nosotros por venir tú, porque al final es un poco ¿no? El objetivo de estas charlas, ¿no? El traer a gente profesional, además que seáis de cierta relevancia, ¿no? Dentro del sector para que podáis transmitir todo lo que supone, ¿no? Jugando un poco la vertiente Sí, gamer pura, ¿no? Del videojuego puro, sin hablar sí, sí, de... sí, Y luego todo lo que los esports como industria llevan por detrás. Así que sí. nada, pues muchas gracias, Eider, Muchas y, gracias. y hasta la próxima. Por ahora, al resto, deciros que muchas gracias por venir. Y nada, dentro de 2 semanas en principio volvemos a ver en el siguiente Letals. Muchas gracias. Siempre me adelanto. Ah, ¿Ya? ah, no, todavía no.